Hola, ¿cómo están todos? Mi nombre es Jocelyn Excela del Rosario, estudiante de UCADE, Universidad Católica del Este, y hoy yo le voy a estar hablando acerca de una reflexión acerca de los temas de Duarte, la independencia, Trujillo y una interrogante acerca de si los restos de Santana deberían de estar en el Panteón Nacional. Empecemos con el tema de Duarte. Está de más decir de que Duarte es uno de los padres de la patria junto a Matías Ramón Mella y Francisco del Rosario Sánchez. Muchos historiadores dicen que en su juventud y niñez era un joven bastante aplicado e inteligente, y cuando Duarte va al exterior a hacer sus estudios superiores, Duarte se enfrenta a países libres, países independientes, muy diferente a lo que él tenía aquí, en la colonia de Santo Domingo, en ese entonces. Entonces, Duarte se hace la pregunta de ¿por qué? ¿Por qué ellos son libres y nosotros no? ¿Por qué ellos son independientes? ¿Por qué nosotros estamos intervenidos? Entonces, esto lleva a Duarte a investigar, a idearse, a hacerse preguntas, y cuando llega y a empaparse de lo que era un país independiente. Entonces, cuando Duarte llega al país, retorna al país y luego de sus estudios, Duarte decide formar lo que es la Trinitaria, una sociedad secreta en la cual tenía como objetivo eh, formar a las personas que nos harían libres en el futuro, regar las ideas independentistas, enseñar esas reformas que él vio en aquellos países, enseñarles que podíamos ser un país libre e independiente. Entonces, luego de esto, la Trinitaria fue descubierta por nuestros interventores, que los haitianos, que en ese momento nos estaban interviniendo. Entonces, es aquí donde llegamos donde llega la parte que a mí me gusta de Duarte, me encanta, y es que Duarte no se daba por vencido. Duarte no fue ese chico que dijo, ya nos descubrieron, ya no podemos seguir, ya hasta aquí llegó esto, hasta aquí llegaron el querer de ser libre. No, Duarte siguió, Duarte creó otras sociedades en donde se hacía lo mismo, se enseñaba al pueblo, se regaban esas ideas, se enseñaban que podíamos ser libres e independientes. Muchos historiadores dicen que Duarte era un chico avanzado a su época, porque es que Duarte a tan poca edad y decir y tomar el mando de esas sociedades, crearlas y enseñar a otras personas que habían jóvenes, pero habían personas que eran mayores que él. Entonces, tomar el mando así es algo increíble. Entonces, nos hacemos la interrogante de por qué Duarte es el principal padre de la patria. Ya con lo anteriormente dicho, se sabe. Y es que Duarte es el principal padre de la patria, ya que fue Duarte quien trajo esas ideas a la colonia. Fue Duarte quien fundó esas sociedades donde se impartían, donde se enseñaban esas ideas y esas reformas liberales. Fue Duarte. Y si, digamos, si Duarte no hubiese hecho esos viajes para estudiar, ¿seríamos libres? ¿Seríamos la República Dominicana? Entonces, gracias a Duarte es que hoy somos la República Dominicana.
ahora estaremos hablando acerca del tema de la independencia. Está además decir que la independencia es el hecho donde la colonia de Santo Domingo es liberada de la intervención de Haití. Es algo que todo dominicano debe de saber, y la fecha. Todo dominicano debe de saber esta fecha, que es el 27 de febrero de 1844, donde la colonia de Santo Domingo pasa a ser la República Dominicana y a ser un país libre e independiente. Pero antes de esta fecha hubo mucho sacrificio y hubo muchos hechos. Entonces es aquí donde yo les contaré, pero que fueron contados anteriormente en la reflexión de Duarte. Antes de que ocurriera ese hecho, se formaron sociedades donde se divulgaban ideas para independentistas, se planeaba esto, era allí donde se planeó lo que fue esta guerra de la independencia. Y no vamos a abundar mucho porque eso se sabe, esa historia no la debemos de saber todo el dominicano. Entonces, algo que yo quiero que reflexionemos es que si hubo tanto sacrificio para llegar a ese momento, es que hoy no podemos dejar que nuestra patria, nuestra querida independencia, sea marchitada, sea pisoteada, sea pasada por el suelo por gobiernos corruptos, por presidentes corruptos, diputados, regidores y demás. No podemos dejar que esas personas estén gobernando nuestro país por 4 años o más, solo para su beneficio, por beneficio propio. Pero ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo no permitimos esto? Eligiendo personas que sí valgan la pena, eligiendo personas con conciencia, con inteligencia, no eligiendo personas solo por beneficio propio. También lo hacemos no vendiendo nuestros votos a la hora de las elecciones. Es una gran estrategia para no elegir personas que estén ahí solo por su beneficio. Y con esto, haciendo estas cosas, es que les agradeceríamos a aquellas personas que murieron, que se sacrificaron porque nuestro país sea libre e independiente y que hoy nosotros podamos disfrutar de una república libre, de una república independiente. Que viva nuestra República Dominicana. Ahora estaremos hablando acerca del tema de Santana que le mencioné anteriormente. ¿Debería Santana de estar en el Panteón Nacional? Para mí, no debería de estar. Sus restos no deberían de estar en el Panteón Nacional porque sabemos que para que los restos de una persona puedan estar en el Panteón Nacional, esta persona debe de haber hecho contribuciones excepcionales, hechos notables que favorezcan a nuestra patria. Entonces, se sabe que él hizo algunas de estas cosas, pero entonces esas cosas que él hizo buenas, que favorecían, fueron tapadas por otras cosas que no favorecían en nada, en absolutamente nada. Empecemos mencionando que cómo es posible que si usted participó, fue parte de nuestra querida independencia, fue parte de esa guerra, luchó por la independencia, ¿cómo es que usted entonces va a hacer una anexión a España luego de que luego de que se hizo ese sacrificio para que fuéramos independientes? Es algo que no entiendo. No. Otra razón por qué. Si usted era un patriota, usted tenía colegas, usted tenía
compañeros también que eran patriotas. Y no es verdad que usted va a mandar a fusilar, a acribillar, a matar a esos compañeros y usted va a estar entonces, luego de muerto, al lado de ellos. Como pasa en el caso de María Trinidad Sánchez. Él está cerca en el Panteón Nacional. Es algo que no me cabe en la cabeza. Usted mandó a acribillar a héroes patrióticos como Duvergé, su hijo, María Trinidad Sánchez y otros 22 héroes más. Es algo que no puede caber en la cabeza de una persona. También, otra que es de por qué no. Si usted fue presidente de la República en 3 ocasiones, en las 3 ocasiones fue un dictador, fue un sanguinario y fue un presidente represario, es algo, son 3 cosas de por qué no usted no debería de estar ahí. Entonces, esta es mi postura delante de este tema, este interrogante, y no debería de estar. Si se sabe que él luchó, participó en guerras para que nuestro país no fuera intervenido por haitianos, pero mi parecer fue por conveniencia propia, porque Santana era un hombre anti-haitiano. Esta es mi percepción del tema. Es ahora cuando llegamos al final de este video. Llegamos a la última reflexión, la cual se tratará de Trujillo, el llamado dictador de la República Dominicana. Es un hombre del cual todos hemos escuchado hablar y es Rafael Leonidas Trujillo Molina, un político y expresidente dictador de la República Dominicana. Este gobernó desde 1830 hasta 1861, cuando fue asesinado. Cuando Trujillo llegó al poder, el país se encontraba en mal estado. Él logró estabilizarlo, pero a costa de subida de impuestos y decisiones que no favorecían a la masa pobre del país, a la mayoría de las personas de nuestro país. Para 1838, Trujillo se convirtió en uno de los hombres más ricos de América. ¿Cómo él consiguió esto? Gracias a que Trujillo para 1836 era el dueño del 60% de las empresas de la República Dominicana. Entonces, ¿saben lo que hacía Trujillo? Trujillo, si él tenía una empresa, él hacía leyes que favorecieran a esas empresas. Por ejemplo, Trujillo tenía una zapatería, la única de la República Dominicana en ese entonces. ¿Qué pasaba? Trujillo hizo una ley de que nadie podía andar descalzo en la capital. O sea, había que comprar zapatos obligatoriamente. ¿Y a quién? A Trujillo. Trujillo tenía una lechería. ¿Qué pasaba? Trujillo trajo a extranjeros a examinar todas las lecherías. ¿Y qué pasó? La única lechería certificada para vender leche en el país era la de Trujillo. Hay más. Trujillo tenía una empresa de una fábrica de pintura. ¿Qué pasaba? Se hizo una ley que las casas debían de ser pintadas al menos una vez al año. ¿A quién se le compraba la pintura? A Trujillo. Entonces, estas fueron las consecuencias que llevaron a que Trujillo fuera uno de los hombres más
ricos de América para ese entonces. Y era un temor en el pueblo entero, porque si Trujillo veía tus tierras y él le gustaban, él te daba un precio, y si tú no querías ese precio o no le querías vender, tú desaparecías, simplemente desaparecías tú y tu familia. Entonces, por eso es que se llaman mucho los compadres. Para ese tiempo todo el mundo quería ser compadre de Trujillo. Todos los hacendados querían ser compadre de Trujillo. ¿Esto por qué? Para poder conservar sus tierras, para poder conservar sus empresas. Era obvio, todo el mundo quería ser amigo o compadre del jefe. Entonces es así como vemos que la mayor parte de nuestro país, o sea, la masa pobre, no era beneficiada con estas dictaduras. Y es aquí donde llegamos al final de este video. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido algo. Nos vemos. Hasta la próxima.